éxitos. Bueno, vamos ahora sí a entrar en materia con este tema que consideramos bien interesante en esta primera hora de Agenda Éxitos. La encuesta nacional de consumo cultural 2025 realizada por el Instituto de Investigaciones de la Información y la Comunicación, es decir, la IDICI de la Universidad Católica Andrés Bello, reveló un desplazamiento significativo en las preferencias de entretenimiento de los venezolanos, quienes se inclinan cada vez más por el consumo digital frente a las actividades presenciales. Factores como las razones económicas, la falta de tiempo, el desinterés han provocado que el streaming, la televisión, el uso de la pantalla móvil superen en popularidad opciones como el cine, el teatro, los conciertos, incluso la lectura de libros. Este cambio subraya una migración del consumo cultural hacia el espacio doméstico y la consolidación de las plataformas digitales como la principal vía de distracción para la mayoría de la población. Y hoy tenemos a nuestros invitados desde el IDICI de la Universidad Católica Andrés Bello para que nos hablen y profundicemos un poco más acerca de esta encuesta y en general de este tema. Bienvenidos, el doctor Jesús Lovera Torres, profesor investigador del Instituto de Investigaciones de la Información y la Comunicación, IDICI, de la UCAP, y el doctor Gustavo Hernández Díaz, director del Instituto de Investigaciones de la Información y Comunicación, IDICI, de la UCAP. Un placer recibirles. Bienvenidos, profesores, ¿cómo están? Gracias, muy amable, muy bien. Agradecidos por la invitación a UNAI y a Albania. No, agradecidos nosotros. Bueno, vamos a empezar tal vez por el principio. ¿Qué los motivó a hacer esta investigación? ¿Cuál fue el punto de partida para saber cómo está consumiendo entretenimiento el venezolano el día de hoy? Fíjate, UNAI, en Venezuela se han Vamos a pedir que demostrado. se identifiquen, porque como tenemos dos hombres y para la audiencia es complicado que se identifique quién es cada quien. Fíjate, por aquí te habla el doctor Jesús Lovera, investigador del IDICI. Ok. Perfecto. Una de las principales razones por las cuales nosotros quisimos llevar a cabo esta investigación fue para conocer en la actualidad qué está haciendo el venezolano en relación a esos hábitos de consumo, a esas preferencias y esas formas de participación en cuanto a actividades culturales. Básicamente lo que hicimos fue una radiografía de qué está haciendo actualmente el venezolano para entretenerse, para recrearse y para acceder no solamente a información, sino también para saber cómo adquiere esa cultura. Si bien Venezuela en diferentes oportunidades se han desarrollado investigaciones de este tipo, muchas de ellas se enfocaban solamente en el consumo informativo o en los hábitos de consumo. Una de la innovación que nosotros incorporamos con esta investigación es que tomamos en consideración dos ejes estratégicos, es decir, cine, radio, televisión, medios impresos, streaming, actividades culturales, asistencia a museos, actividades comunitarias, para saber qué está haciendo el venezolano a tenor de toda esta coyuntura. Porque independientemente de una situación problemática que existe en el país, el venezolano tiene que entretenerse, tiene que recrearse. Y precisamente de ahí es donde surgen esos datos que ustedes ponían de manifiesto al principio del programa. Y es que nos dimos cuenta que el 71% de los venezolanos ve televisión como principal medio de entretenimiento. Pero no estamos hablando de la televisión tradicional que nosotros conocemos, sino que más bien está accediendo a plataformas de streaming para poder consumir esa cultura. Específicamente lo que es Netflix, Disney Plus, Prime Video, Amazon Prime, HBO son las principales herramientas de streaming que está utilizando. ¿Qué está viendo el venezolano a través de esta plataforma? Películas de acción, películas de drama, series en cuanto a acción, documentales y también los que son las películas de K-pop, esta onda coreana, también predomina mucho. Ujú. Bueno, les pregunto, y probablemente podría, en este caso, responder la pregunta el doctor Gustavo Hernández Díaz. A ver, con respecto a la muestra representativa de la sociedad que ustedes escogieron para hacer esta investigación, ¿qué características tiene esa muestra, esos entrevistados? Bueno, también quisiera complementar antes, Alani, Sí. por qué nace esta encuesta. Ya parte la ha dado muy bien el profesor Jesús Lovera. En mi caso, también como instituto de investigación que investiga comunicación y cultura, el IDICI de la Católica, requiere responder a las demandas sociales.
a la demanda de nuestra sociedad y que estos resultados sean importantes en términos de insumo para crear políticas públicas en el ámbito de la comunicación, la cultura, para reflexionar profunda y extensamente sobre el papel de la educación y la familia y cómo estos datos pueden servir tanto para el sector académico, para otros sectores comunitarios, para la misma sociedad civil organizada, en aras de establecer una reflexión y tratar de crear estrategias, no para satanizar los medios electrónicos, las redes sociales, sino para verlos de manera ponderativa. Aquí me viene una idea de esta muestra de 800 personas a escala nacional, que es importante destacarla, y esta muestra no solamente es ver los datos y entenderlos en términos de porcentajes, sino que aquí me uno a una idea importante de un gran investigador de la región de América Latina, Néstor García Canclini, y me lo apropio para decir lo siguiente a todos los escuchas y a nuestros queridos entrevistadores. Es que el consumo sirve para pensar. Y esto es el abreboca para decir que el consumo sirve para pensar el cine. Los datos de cine que tenemos, los datos sobre teatro, el consumo sirve para pensar nuestra relación con el teatro, con el museo, nuestra relación con las redes sociales, nuestra relación con los dispositivos móviles, que cada vez más, en el caso de Venezuela, ocupan un papel muy preponderante en el ámbito familiar, hasta el punto de que muchas veces, en términos cualitativos, hemos podido identificar que la relación se hace tan potente, y esto no lo digo yo, lo dice también Byung-Chul Han, un gran teórico que lo ha visto en términos de influencia en las redes sociales y los dispositivos móviles, que en la misma familia se sustituye el diálogo cotidiano y hay una suerte o una evidencia que se puede observar una tendencia al silencio. Cada quien está en lo suyo en la pantalla del celular. Ojo, está en lo suyo para poder informarse, está en lo suyo para poder entretenerse, está en lo suyo para interactuar con otras personas, pero aquí el rol, y aquí traigo a colación una terminología que en algún momento ustedes han escuchado, o si no la han escuchado, no es nada nueva, es de la década del 70, de cómo el prosumidor, el que produce y consume contenido, es una terminología de Alvin Toffler, en la tercera ola, que lo estamos observando hoy en día en las redes sociales y que están creándose un nuevo tipo de ciberciudadanía muy heterogénea en este mundo globalizado. Así es. Tenemos que hacer una pausa, profesores. Estamos conversando con los profesores Jesús Lovera Torres, profesor investigador del IDICI, y también con Gustavo Hernández Díaz, director del mismo instituto. Al regreso de la pausa, hay dos reflexiones que me vienen a la mente mientras estamos conversando. En primer lugar, que hay la clara necesidad de entretenerse. O sea, el entretenimiento no es un lujo, es una necesidad del ser humano, bien sea con películas, con series, con eventos deportivos, con musicales, con conciertos, etc. Y por otra parte, yo no sé, ¿será que a lo mejor al este 70% ver esa posibilidad de entretenimiento en casa quiere decir que, por ejemplo, sus problemas de electricidad se han minimizado porque necesitan tener electricidad? Eso está conectado muy directamente con otros servicios. ¿Ha habido hay alguna relación en ese sentido? Ahí les dejo dos preguntas. Al regreso a la pausa seguimos ahondando más acerca del resultado de esta encuesta nacional de consumo 2025. Ya venimos con más de Agenda de Éxitos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Atención amigos comerciantes, queremos contarles que Banplus y sus puntos de venta ya están actualizados para ofrecerles una experiencia más moderna, segura y eficiente. Aumenta la facilidad de cobrar con seguridad y todos los beneficios tecnológicos que tú y tus clientes necesitan. Por eso los invitamos a que visiten su agencia Banplus más cercana y completen el proceso para su punto de venta de forma rápida y complicaciones. En Banplus, hacemos país de la mano contigo. Y en Changana, la excelencia de nuestro servicio se basa en la capacitación constante. Por eso nuestros técnicos de toda la red de 12 concesionarios a nivel nacional reciben formación permanente para estar a la vanguardia en el cuidado y mantenimiento de tu vehículo. Confía en manos expertas. Changan, profesionales a tu servicio. Conversaciones de impacto. Tertulias en Agenda Éxitos. Son las 3:46 minutos de la tarde. Seguimos conversando con los doctores Jesús Lovera Torres, profesor investigador del Instituto de Investigaciones de la Información y la Comunicación IDICI de la Universidad Católica Andrés Bello, y también con el doctor Gustavo Hernández Díaz, quien es director de ese mismo instituto. Dejábamos al aire pues unas interrogantes que tienen que ver, bueno, con el hecho de que por una parte, hay la necesidad de entretenimiento. El entretenimiento ya no es un lujo, ni es un consumo, digamos, que se hace de manera esporádica, sino que se convierte y se analiza como una necesidad del ser humano. Y por otra parte, hablaba también de la electricidad, que son un servicio que va conexo a este tipo de entretenimiento, al entretenerse a través de sistemas de streaming. Eso nos habla también de conectividad a través de internet, etcétera, etcétera. De alguna manera, eso ha ido mejorando en Venezuela como para que el 71% de la población opte por ese tipo de entretenimiento, más que ir a un partido de pelota, más que salir a un concierto o ir a un cine o buscar el entretenimiento fuera de casa. Fíjate, Unai, a tenor de la pregunta que dejaste en el aire en el segmento anterior, existen dos variables que nosotros tomamos en consideración para llevar a cabo este estudio. Una de ellas, evidentemente, tuvo que ver con el aspecto de lo socioeconómico y el otro es el tiempo. Okay. De allí nosotros pudimos observar que efectivamente el consumo cultural que actualmente está haciendo el venezolano va a depender tanto del recurso económico como del tiempo. Por ejemplo, la asistencia a cines ha disminuido considerablemente en virtud que ir a una sala de cine implica un recurso económico que el venezolano tiene que invertir que considera que es alto. No solamente por la compra de la entrada a esta sala de cine, sino también porque dentro de la sala tienes que hacer compra de productos de caramelería, el bocata que te vas a llevar a la boca, etc. O el Pero pago de un además, estacionamiento si vas en tu carro, exacto, etcétera. Claro, Eso es tienes que adicional. invertir además en el traslado, porque muchos venezolanos pusieron de manifiesto que no tienen un cine cerca. Entonces estamos viendo una gran cantidad de acciones que implica un mayor costo. Eso es lo que ha hecho que el venezolano, bueno, prefiera quedarse en sus hogares a ver un streaming porque me resulta más económico. No obstante, es necesario destacar que uno de los hallazgos que encontramos en esta encuesta es que el criterio de lo socioeconómico no es la razón principal por la cual el venezolano no accede a consumo cultural. Al contrario, la asistencia a cualquier tipo de evento, ya sea cine, teatro, observar algo en televisión, el venezolano encontró en el consumo cultural una válvula de escape a cada una de las vicisitudes y problemáticas que existen en el país. Okay. Una de las cosas que me llama particularmente la atención es que todas estas posibilidades, el streaming, la televisión, el uso de la pantalla móvil ha superado la popularidad de, por ejemplo, la lectura de libros y considerando que aparentemente pues se mantienen dentro de la casa, si algo se puede hacer y prácticamente de una forma gratuita es leer un buen libro y normalmente en las casas siempre uno tiene algún buen libro. Sin embargo, han subido tanto de costo los libros que también pues, se han visto desplazados por este otro tipo de actividades. Fíjate que una de las razones por las cuales el venezolano no está leyendo no es porque no tiene dinero para comprarse el libro, sino más bien porque nos manifestaron que no tienen el hábito por la lectura. Okay. Y eso nos lleva a otro análisis.
¿Qué se está haciendo a nivel educativo que no se está incentivando el desarrollo de esta competencia? A tal punto que el venezolano el día de hoy no le gusta leer, simplemente no es por el dinero, sino porque no tiene el hábito. Claro. Y otro hallazgo interesante dentro de este estudio es que quienes están leyendo hoy en día, ya sea a través de lo físico o lo digital, son las mujeres. Las mujeres predominan la lectura sobre los hombres. Los hombres prefieren acceder a otro tipo de consumo cultural, Sí. como por ejemplo el desarrollo o la participación de diferentes actividades comunitarias, la asistencia a conciertos, la asistencia a diferentes actividades como ferias, bazares que se desarrollan quizás en la parte externa al hogar. Sí. Entonces, esos fueron algunos de los resultados que obtuvimos con este estudio. Profesor Hernández, bueno, estaba el tema pendiente de lo de que comentaba la electricidad y la conectividad con relación para poder acceder a este tipo de entretenimiento, pero me gustaría saber, dentro de todas esas opciones, ¿qué es lo que están prefiriendo consumir los venezolanos? ¿Son películas, son series, son eventos deportivos, son conciertos? ¿Qué tipo de material consumen una vez que ya están en el streaming, profesor Hernández? Sí, siempre cuando termina Jesús Lovera quiero complementar algo, porque realmente es necesario, Ok. de verdad. Cuando se plantea el tema de la lectura, ¿verdad? Y uno dice que apareció el streaming, apareció el celular, aparecieron los dispositivos Ujú. móviles, cualquiera, la computadora, etcétera. Hay que tener también un conocimiento de la historia de los medios de Venezuela. O sea, nosotros cuando llegó la televisión, yo estaba chamo, eso iba a sustituir al cine, Ujú. iba a atenuar y a, digamos, a golpear mucho la lectura. Y resulta ser que la televisión, el cine y la lectura, si nosotros nos atrevemos a hacer esos sondeos o ver esos Ujú. sondeos cuando se hicieron en el pasado, era la misma, Mm. casi la misma situación que estamos viviendo hoy con la aparición de los celulares. Claro, claro, aquí destaco que con el celular estamos en un mundo de la ubicuidad. En el mundo del entretenimiento, digamos, pasajero, rápido, instantáneo, en el mundo del scroll, en el mundo de lo que llamaban en algún momento la cultura mosaico, que Ujú. tanto criticábamos cuando estábamos con la televisión y por aquello de que la publicidad y la propaganda fragmentaba en mil pedacitos la programación. Fíjense, nosotros como prosumidores también fragmentamos, somos capaces de reeditar muchos aspectos de aquello que negamos en el pasado, pero los jóvenes no saben de esto. Los Mm. jóvenes ahorita están haciendo una nueva forma de reedición, de resignificación de los espacios digitales, muy creativos, por cierto, donde el humor, la crítica social, Mm. la forma de comprender la vida, hasta segmentos de lo que se pudieran llamar de telenovelas se observan en estos mundos en este mundo que le suelen llamar las nuevas ciberindustrias creativas audiovisuales. Sí. Y son muy buenos algunos, y también programas educativos muy cortos que complementan la educación. Entonces, esto hay que verlo de manera tal de que poder tratar de ponderar la presencia. Yo creo que hay que comprender más el proceso que el objeto en sí, cuando en sí mismo, ese proceso que nos permite comprender qué es la lectura hoy en día. No solamente no se lee, estamos leyendo otra manera de lectura, la de lectura digital. Y cómo estamos leyendo, eso hay que investigarlo a profundidad y Así es, extensamente. así es. Pero me siguen quedando pendientes las preguntas. No me han contestado qué pasa con la electricidad, qué pasa con el internet, como para justificar Mire, que esto ocurre. es que Y por otra no te parte, estamos ¿qué evadiendo. tipo de material están consumiendo las Bueno, personas? no te estoy evadiendo la pregunta, Ok, no te la he dado bajo ninguna circunstancia, sino que esto no hay que verlo en términos A y B. No, la gente se quiere entretener y busca la manera a través de los medios digitales de entretenerse. No se ha cruzado la variable electricidad con la variable de uso y preferencia. Eso no lo estamos ok, cruzando. ok. En Ujú. primer lugar, no le va, más bien la respondo, pero comprendiendo todo este proceso que es muy complejo, más Claro. no complicado. Y en Complejo, cuanto más no a qué tipo complicado. de material, qué tipo de Material de programas, entretenimiento. o sea, Bueno, ¿ven más programas, deporte que novelas o ven más musicales Jesús. que humor? No sé, Jesús. Fíjate que en lo relacionado a la televisión, lo que está predominando ahorita son las películas de acción y del drama, sobre todo a través del uso de lo que es el Netflix. Ujú. Tenemos también los documentales.
Y las películas K-pop, toda esta onda coreana, también se está utilizando mucho. En público más juvenil, de 18 a 24 años aproximadamente, les gusta mucho lo que tiene que ver la comedia. Y en un porcentaje un poco menor, un 20%, les gusta el deporte. Estos géneros, estos tópicos que te estoy comentando, no solamente es en Netflix, sino también en otras plataformas como HBO, Disney Plus, entre otras. Y el consumo de la televisión tradicional, los canales de televisión nacionales, ¿tienen información acerca de eso? Sí, ¿Qué efectivamente, no tan fuerte solamente sigue siendo? trabajamos con el ámbito del streaming, sino también trabajamos con lo que es señal abierta, satelital y televisión por cable. Muy bien. De aquí pudimos evidenciar que efectivamente también se está accediendo a este tipo de consumo. No obstante, la gente está dejando de un lado, sobre todo porque pone de manifiesto que estos canales evidencian solamente lo que tiene que ver con la actualidad nacional. Y el Ujú. venezolano quiere desconectar de esa realidad que padece día a día. En ese sentido, ahí se evidencia a que obedece esa migración de esa televisión abierta, de esa televisión por cable, a una plataforma de streaming, porque quizás el contenido que tienen estas plataformas de streaming sirve para despejar cada una de las Claro. vicisitudes que se acontecen en el país. Cosas como, bueno, me gustaría saber cómo queda la radio en todo eso, ya que estamos Ujú. trabajando nosotros en una emisora de radio. ¿Cómo queda la radio? ¿Cómo quedan los podcasts? Incluso cómo queda el audiolibro como una opción Ujú. de entretenimiento para esa población. Fíjate que para efectos de esta investigación la radio quedó muy bien parada. Ok. Muchas veces hemos escuchado por allí que el radio es un medio de comunicación que está pereciendo, que está próximo a desaparecer. Y nos dimos cuenta que no, que el 55% de los venezolanos escucha radio todos los días. Wow, ¿Qué escuchan 55% es la bien alto. radio? Sí, cómo no. Principalmente para escuchar música, Mm. sobre todo cuando salen de sus casas y se dirigen al trabajo y viceversa. Escuchan música y también para mantenerse informados, no solamente del acontecer nacional, sino que el venezolano también le interesa saber qué está ocurriendo fuera de las latitudes del país. Esto como una manera de, digamos, pelear con toda esa desinformación que se puede encontrar en alguno de estos medios de comunicación. Excelente, oye, qué Qué completa buena la... noticia. Sí, sí, es una gran Gracias a noticia. nuestros oyentes por acompañarnos. Ciertamente, ciertamente. Bueno, ¿llegan ustedes a alguna conclusión en particular de lo que hemos conversado, que se nos haya escapado algo y que quieran dar a conocer a través del resultado de esta encuesta nacional de consumo cultural Y de este agrego algo año? más, Albani. Con esta investigación, ¿qué van a hacer? Digamos, ¿esto se lo ofrecen a los órganos públicos, por ejemplo, o se lo ofrecen también a los creadores de contenidos para que, bueno, de alguna manera saber cómo están llevándose Sí. Ujú. adelante el tema del consumo, profesor Hernández? La segunda te la contesto, la primera se la dejo a Jesús. Ok. Porque me gusta esta porque como director de una institución como el IDICI, Sí. el Instituto de Investigación de la Comunicación, tenemos esa responsabilidad con el país, de mostrar pues en el ámbito de la comunicación y la cultura cuál es el estado del arte. Mm. Por supuesto, siempre pensando en el país, esto está dirigido al sector público, al sector privado. No podemos estar con esa dicotomía separándonos, tenemos que sumar esfuerzos y de esta manera, como lo dije al principio, esto pertenece al área de las políticas públicas también. Esto está vinculado en materia de comunicación y cultura al área de la políticas públicas y esto debe ser reflexionado y en el área que tú has tocado, que me encantó esta Ujú, parte ya aterrizándolo aún más que políticas públicas, que es importante, los desarrolladores de contenido. ujú, ujú. Para nosotros es fundamental que esta encuesta esté en manos de los desarrolladores de contenido, que podamos incluso crear seminarios para pensar juntos estos datos y crear productos Ujú, a ujú. través de estos desarrolladores en el ámbito educativo, cultural, científico, es decir, los nuevos prosumidores del siglo XXI Así es. desde una orientación académica universitaria como el IDICI. Sí. Nos queda un Jesús. minuto, Jesús. Fíjate, a tenor de la pregunta de Unai, ¿qué vamos a hacer ahora con estos resultados? Bueno, en primera instancia, nosotros como académicos, como investigadores, en este momento estamos haciendo un discernimiento, un análisis crítico, reflexivo y profundo en torno a estos hallazgos, de manera tal que podamos cruzarlos, compararlos con investigaciones que se hicieron con anterioridad y ver de alguna manera
cómo ha cambiado el consumo cultural del venezolano, a qué obedece ese cambio y cuáles son las razones por las cuales se ha evolucionado o perecido este tipo de consumo. Esperamos para el mes de abril publicar un libro en el cual vamos a poner de manifiesto de una manera ya más cualitativa, con un discurso coherente para todas las audiencias, académicos y no, los resultados de esta investigación. Y tal cual como lo puso de manifiesto el profesor Hernández, actualmente estamos dando a conocer estos hallazgos tanto al sector público, privado, porque evidentemente los conocimientos que se desarrollan dentro de un instituto de investigación no tienen que permanecer aquí, sino nuestra labor es hacer lo que llamamos transferencia de conocimiento, darlo a conocer y que este conocimiento le pertenezca al mundo para el desarrollo. Excelente, gracias a los Muchísimas dos. gracias. ¿Hay alguna página donde pueda acceder alguna persona interesada en conocer los resultados de esta encuesta? Sí, nosotros tenemos una web que se llama El Ucavista, que es, digamos, el medio de comunicación oficial que tiene la Universidad Católica Andrés Bello. Ahí tenemos una nota de prensa que nos hicieron y está adjuntado el informe ejecutivo con los resultados de esta investigación. Excelente, muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias, Jesús Lovera Gracias a Torres ustedes. y Gustavo Hernández Díaz, profesor investigador y director del Instituto de Investigaciones de la Información y la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello. 4:01, hacemos una pausa y ya venimos con más de Agenda Éxitos. Encuentro de generaciones.